Cumpleaños número 25 de Página 2 se está celebrando en el Centro Cultural Haroldo Conte. Allí se encuentra la Presidenta de la Nación, a quien escuchamos. Todos los días uno nuevo, ¿no? Es increíble. Qué creatividad. Los jóvenes, eso sí, son cosas de los jóvenes. La verdad que, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Jorge, Hugo, Fernando, trabajadores de Página 12, miembros de las organizaciones de derechos humanos, escritores, cantantes, artistas, todo el colectivo cultural de la Argentina, 25 años. Vos sabés, Jorge, que cuando el domingo abrí Página 12 y saltó la revista, esa revista divina que hicieron por los 25 años, y comencé a leer el primer artículo firmado por ustedes tres, de la inocencia les valga, si mal no recuerdo, que decían, habían publicado una tapa que decía se derogó las leyes de obediencia debida y punto final, y el Fondo Monetario Internacional condonó la deuda, y se reían ustedes y decían, bueno, el Fondo Monetario no condenó la deuda, pero nos liberamos de él pagándola, y hoy han sido anuladas y declaradas inconstitucionales por nuestra Corte Suprema, por el Parlamento y por una iniciativa de toda la sociedad, las leyes de la impunidad. Y después seguí mirando, bueno, todas muy buenas notas, realmente, y me detuve obviamente en la fotografía de Néstor y mía, ¿no? Que creo que la firmaba, una nota que firmaba Fernando Sibeire, que decía el primer comienzo. Esa foto es exactamente de 1989 y fue la constitución del Frente para la Victoria santacruceña. Ahí estamos hablando, él está hablando con el cigarrillo en la mano, desde un boliche, porque era un boliche eso, no era ningún estadio, no estábamos en ningún lugar así cultural. El boliche, que era el que íbamos todos los días después de militar y de reunirnos, estábamos ahí, y como daba la calle en plena Avenida Roca, hoy presidente Néstor Kirchner, de gusto Osvaldo, ¿no es cierto? Mucho mejor, ¿no? De acá te veo, Osvaldo. Y bueno, y había sido nuestro bautismo de fuego. Yo encabezaba la lista de diputados provinciales, habíamos vencido a las listas oficialistas, éramos opositores, pese a que Néstor era intendente. Y ahí se recuerda que también ustedes estaban construyendo Página 12 en mayo de 1987. Nosotros estábamos construyendo la campaña política para la intendencia, de la Intendencia de Río Gallegos, que ganaríamos por apenas 111 votos. Ese hombre ha sido condenado, y esa es la rabia que me da, la rabia que tengo. Pero bueno, pero viste que no necesitas votos para entrar en la historia, necesitas realmente hacer cosas importantes, pero la verdad que ese día ni casi salimos a festejar, porque nos enteramos que habíamos ganado la intendencia, porque había mucha paridad en los cómputos, cuando el candidato radical, el contador Roberto López, que hoy es el titular de Lotería Nacional, se acercó al estudio jurídico donde teníamos nosotros nuestra base de datos que no nos daban y que unos decían que ganamos, que perdimos, a felicitarnos y a decirnos que de acuerdo a los cómputos de la Unión Cívica Radical venían a reconocernos el triunfo. 111 votos. Y ahí comenzó también una historia. Yo tenía 34 años, claro, sí, 34 años. Y empezó una historia que tampoco
fue la continuidad de una historia en realidad, ¿no? Con algunos lapsus obligatorios, impuestos por la dictadura de Castro. Y también leyendo un artículo, mirá vos todas las cosas que pasaron en ese momento, ¿no? Cómo se van vinculando las unas con las otras. Victoria Ginsberg, que habla precisamente en la nota de los desaparecidos y de la lucha de los organismos de derechos humanos, habla que precisamente en esa semana ya tenía media sanción en diputados la ley de obediencia debida y faltaba la media sanción del Senado. Ahí también se estaba fundando Página 12. Y mirá cómo se entremezclan las historias, ¿no? Todo lo que hemos logrado. Y yo digo que vos recién describías lo que representa Página 12. Yo lo definiría como una contraseña. Una suerte que vos veías a alguien con Página 12 y más o menos sabías de qué se trataba. ¿Viste? Porque hay otros diarios, si tiene La Nación también sabés de qué se trata. Pero hay algunos otros que por ahí te despistan un poco, ¿viste? Entonces, para mañana, editorial de La Nación a todo color. Pero lo cierto es que, para decirte algo, en el departamento, cuando Máximo estaba estudiando acá en Buenos Aires y vivíamos allí en Juncal, en el corazón de Recoleta, entre Uruguay y Paraná, 8º piso era nuestro, eran 9 pisos, 10 pisos. El diario te dejaba los diarios en cada... Entonces vos veías todo, La Nación, y llegabas al 8º y ahí estaba Página 12. Y también comprábamos Clarín, debo decir la verdad, ¿no? La verdad hay que decirla. Pero los otros ni Clarín, era todo La Nación. Nosotros digo que una contraseña de identidad, una contraseña que no significa, ojo, pensar, como vos decías, exactamente igual, discusiones, debate, al contrario, la contraseña de la gente que nos gusta debatir, que nos gusta discutir, que nos gusta argumentar, es como un ADN que llevamos adentro. Pero no son discusiones banales, no son discusiones que tengan que ver con lo que uno a diario por allí está escuchando, son discusiones y verdaderas batallas culturales. Y está muy bien identificar a Página 12 con el colectivo de los derechos humanos, porque si hubo un espacio que fue más que un diario, si hubo un lugar en el que fueron inflexibles e inclaudicables en la denuncia de la impunidad, fue precisamente de este colectivo de Página 12, que tiene por ese solo hecho, más allá de todos los otros en que fue protagonista, un lugar en la historia del periodismo y un lugar en la historia de los argentinos, porque en definitiva expresan lo que es en un momento de la sociedad, que se puede expresar a través de un diario, de una agrupación política, de una agrupación cultural. Yo la verdad que me siento muy honrada de poder estar aquí en este ámbito. Ustedes se sienten honrados por estar presente, la presidenta. Yo me siento honrada de poder estar con un espacio y con un público, siendo presidenta de la Nación, poder hablar y que no te chiflen, siendo este espacio que es tan crítico de todo. Vos decías recién, yo leía que ustedes esperaban que, bueno, que estos primeros 25 años y puedan estar en los próximos 50 años. Ojalá que estén ustedes tres todavía en el diario. Yo no voy a estar en la presidencia dentro de eso, que de eso tengan la plena seguridad. Pero ¿saben qué me gustaría? Que cuando Página 12 cumpla 50 años, también un presidente pueda venir a hablar acá, porque quiere decir que se ha consolidado la transformación y el cambio que durante generaciones demandaron miles y millones de argentinos. Yo creo que realmente la coherencia, el defender lo nacional, el volver a no sentirse avergonzado de decir nación, patria, porque en algún momento, hasta decir nación, patria o popular podía identificarte en una suerte de medio nacionalista con Z. Hemos recuperado la nación
hemos recuperado lo popular para la democracia. Y esto tiene un valor muy grande. Y yo lo digo desde mi propio movimiento político en el que siempre milité, y en el que no todos fueron rosas y todas no fueron experiencias por allí que podamos decir que fueron todas buenas y perfectas, pero es un movimiento político, no es un movimiento de ángeles ni de santos. Lo que sí puedo decir que hemos también protagonizado grandes gestas populares, y yo me siento muy orgullosa de formar parte de este colectivo, de este proyecto nacional, popular y democrático, que es un proyecto de reparación de valores, de reparación de derechos, que nos ha costado muchas cosas en términos personales, que nos ha costado agravios, descalificaciones, cosas que tienen que ver con el odio, porque no tienen que ver con la política ni con las diferencias ideológicas que son naturales y que es bueno que haya en todas las sociedades. Cuando vos los ves vociferar y abrir esa boca como gritando con odio, yo ni siquiera vi así a las madres y a las abuelas cuando estaban buscando a sus hijos. Yo me acuerdo de esa imagen que recorre el mundo todavía y que está en todos los documentales, cuando le preguntaban a los periodistas: señor, solamente queremos saber que nos digan dónde están nuestros hijos. No era ese gesto de odio, bueno, no me quiero referir a quiénes, pero todos sabemos de qué estoy hablando, y no era odio, porque en realidad lo que las movía era el amor. Por eso no tenían odio, y por eso sus expresiones eran de pregunta, eran inquisitivas, eran de interpelación, pero no eran movilizadas por el odio, eran movilizadas por el amor a sus hijos. ¿Qué amor más grande que el amor de una madre por un hijo? ¿Qué sacrificio más grande el de una madre por un hijo? Y estas madres y estas abuelas que han sido paridas por sus nietos y por sus hijos en esta Argentina que también ha sido parida por esos 30.000 desaparecidos. Yo recuerdo siempre la primera intervención de Néstor en Naciones Unidas, cuando dijo: somos hijos y nietos de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Y así realmente nos sentimos. Una Argentina que explotó en el año 2001. Ahí cuentan una anécdota también en esa nota sobre Néstor, que había convocado a un compañero y le había dicho que no estaba con nosotros, que era peronista pero que estaba en otro sector del movimiento: vení, gordo, que en 4 años ganamos la gobernación después de 4 años de intendencia y en 20 llegamos a la presidencia. Llegó antes, pero la verdad que más que mérito propio fue mérito de la historia. El mérito fue en todo caso en haber tenido el valor. Yo muchas veces inclusive dudaba, decía, yo tampoco creía que podíamos llegar, lo digo sinceramente. Empecé a sentir eso, que podíamos, cuando, ¿se acuerdan lo que pasó en esa semana anterior, que parecía que avanzaba otro candidato también, que no te voy a decir el nombre, pero todos se deben acordar quién era, que también podía ser identificado con el neoliberalismo, y entonces iba a haber una puja entre 2 candidatos que pensaban lo mismo? Me acuerdo que me llamó una gran periodista, que no voy a mencionar, es una que hoy ocupa, no la voy a mencionar porque hoy ocupa un lugar en el gobierno nacional, y me dijo: te llamo porque ella me conocía como senadora, prácticamente no lo conocía Néstor, porque voy a votar a tu marido. ¿Y querés que te diga por qué voy a votar a tu marido? Porque si tengo que elegir entre esos 2 que dicen que van a quedar, yo me pego un tiro o me voy del país. No me voy a olvidar nunca, no me voy a olvidar nunca de esa llamada, que para mí fue como un clic de que algo estaba pasando. Y no era tanto el conocimiento de Néstor, era como decía Borges: no nos une el amor sino el espanto, ¿no? Pero en realidad creo que, bueno, finalmente pasó lo que pasó. Alguien también recordaba en esa revista del día domingo, estupenda además la idea de esas páginas con distintos colores y con letras incorporando, muy creativo realmente, muy lindo, y hablaba de ese discurso, el famoso discurso que dio
en el hotel cuando nos enteramos que no iba a haber segunda vuelta y que le habían recomendado también que echara a quien lo había escrito, era yo la que lo había escrito, cuando dijo que no había ser presa, sí, porque parecía el discurso de uno que había ganado por el 80% de los votos y en realidad llegábamos con apenas el 22%, era la realidad, pero él era así y yo en el fondo también soy así. Cuando más me pinchan o piensan que es de dónde saco fuerzas, no sé de dónde, y seguimos adelante. La verdad que eso sí que nos viene de nuestra juventud. Porque ahí aprendimos una cosa: solamente te pueden vencer cuando has decidido no seguir luchando. Ese es el único momento en que uno se siente vencido. Y eso fue lo que aprendimos cuando fuimos muy jóvenes, y lo aprendimos no de los aciertos, sino de los errores, que son los mejores aprendizajes. Son los mejores aprendizajes de las equivocaciones y de los desaciertos. Es cuando más docencia se hace y cuando más doctrina se adquiere. Por eso, 25 años de Página 12 son 25 años de un país que reclamaba cosas que hoy estamos haciendo también colectivamente, porque si algo también tenía Néstor, y creo que tengo yo también y todos los que conformamos el equipo y todos los militantes, es la idea de lo colectivo, que es otra cosa que también, porque también hablábamos de nosotros, nunca hablábamos de yo, y nunca entendieron muchos, y tal vez por ahí hay algunos también acá que tampoco no lo entendieron, ¿por qué no nos habíamos ido del peronismo? Esto fue una pregunta que siempre recorría cuando yo era senadora, cuando era una firme opositora, y cuando surgieron algunas fuerzas políticas que realmente uno las escuchaba en la Cámara, de diputados o de senadores, y se identificaba con ellos y tenía ganas de estar sentados al lado de ellos. Y yo la verdad que nunca sentí la tentación o las ganas de irme del lugar en el que estaba. Yo soy de la que creo que hay que pelear en el lugar donde uno ha tenido las ideas, porque si no tendríamos 28 millones de partidos políticos y esto debilita fundamentalmente la democracia. Y dimos la pelea adentro siempre, y además porque hemos ganado en la provincia. Era como haber llegado después de haber peleado tanto tiempo y decidir dejar la casa e irse a vivir a la plaza. Ese era mi análisis, nuestro análisis absolutamente pragmático, si se quiere. Pero lo cierto es que luego de haber sido opositores desde el año 1983 hasta el año 1991, fuimos opositores internos en la provincia, cuando Néstor gana también por 31% o 30% contra 27%, otra vez sopa, la primera gobernación. La segunda no, la segunda arrasó, sacó 65% en el año 1995. Pero la verdad que fue una construcción, en realidad que fue una construcción a media, fue una construcción entre nosotros, entre lo que pasaba en la sociedad, como es la interacción entre la militancia y la sociedad. Ninguna militancia construye aislada de lo que pasa en la sociedad, ni ninguna sociedad puede construir si no tiene, y no voy a pronunciar la palabra maldita vanguardia, por Dios, no sé, ni se me ocurriría jamás hacerlo, pero si además no tiene los dirigentes, que esta era siempre mi discusión con muchos. Algunos se creían dirigentes porque estaban sentados en una banca de senador, de diputado, de gobernador, de intendente o de presidente. Para mí, el dirigente, como su nombre lo indica, es el que orienta y marca el rumbo hacia dónde ir, aún cuando la mayoría de las voces por ahí dice que hay que ir para otro lado. Esta es la virtud del dirigente y esta es la posibilidad. Cuando se encuentra una sociedad cansada, hastiada, como aquella sociedad del 2001, con dirigentes que pueden marcar un rumbo y que lo marcan no desde la genialidad, sino simplemente de la interpretación histórica de lo que han sido los 202 años de historia, 200 años o menos en ese momento, porque una de las claves es cómo nos robaron la historia y
fundamentalmente cómo nuestros jóvenes, hoy yo estoy muy contenta porque los principales bestsellers en materia literaria son precisamente libros históricos, ¿no? Libros que abordan temas históricos. Y esto revela un interés por los argentinos, por conocernos a nosotros mismos, porque todos tenemos de un modo u otro la percepción de que las cosas que nos han dicho no eran tan como parecían, no eran tan ciertas, y que por lo tanto tenemos que indagar y que construir nuestro propio conocimiento. Por eso, muchas gracias, primero por haber sostenido durante estos 25 años contra viento y marea Página 12. Es un mérito que todos tenemos que agradecer porque era un espacio donde uno podía leer lo que pasaba. ¿Se entiende? Lo que pasaba. No te titulaban por la crisis social murió Costequi y Santillán. Te decían había habido represión, había habido tal cosa y había habido pasado tal otra. Entonces creo que todos los argentinos, aún los que no leen Página 12, aún los que no les gusta Página 12, aún los que piensan que son zurdos los de Página 12. Sí, hay gente que todavía habla con esa terminología, zurdo, en este mundo, no sé quién es, si se caen los gobiernos de izquierda, suben los de derecha, después vuelve a caer el de derecha y sube uno de izquierda más. El mundo hoy es una ebullición, hoy es un inmenso caldero, no sé qué saldrá, qué comida saldrá, si la sopa saldrá buena o mala, pero que está en ebullición y se está cocinando algo, no tengan la menor duda que estamos ante un cambio de época sin precedentes, o con los precedentes que hemos conocido en la historia, saber interpretar, decodificar y fundamentalmente seguir representando los grandes intereses, que muchas veces son los intereses de las absolutas mayorías y muchas veces también, como yo lo dije en otras oportunidades, hasta los intereses de los que no están de acuerdo con uno por prejuicios culturales, porque en realidad nos han podido muchas veces derrotar política y económicamente, porque antes nos vencieron culturalmente. Por eso lo de la batalla cultural no es una forma elegante, literaria, intelectual de abordar el verdadero problema de la Argentina. Hay una verdadera batalla cultural. Bueno, nosotros vamos a seguirlas dando en todos los campos. Página 12 creo que también. Algunas veces estaremos de acuerdo en unas cosas, yo a veces me peleo por ahí con Jorge, no pienso tal cosa, pienso tal otra. Pero esta es la riqueza del campo popular, nacional y democrático, que no obtura la discusión y que quiere ganar con argumentaciones y fundamentalmente con resultados, porque además sabemos que las ideas se convierten en política cuando las podemos llevar a cabo y las vemos plasmadas. Si no, son apenas ideología. Ideología tenemos todo, pero lo importante es poder llevar esas ideas a la práctica con resultados concretos y que esos resultados puedan ser disfrutados, incorporados, incluidos, empoderados por el conjunto de la sociedad. Así que bueno, en eso estamos, en eso seguiremos, porque es una lucha que no la empezamos nosotros, somos apenas meros instrumentos en esta etapa histórica que nos toca vivir, que nos ha tocado vivir y donde nos ha tocado dar las batallas. Yo quiero decirles que el otro día, cuando salía, lo conté en el aniversario de la Patria en Bariloche, cuando salía el 24 a la noche, muy tarde, de la Casa Rosada, y llegué al helipuerto. En el helipuerto parecía que el edificio de YPF se me venía encima, literalmente. Vestido de celeste y blanco, por primera vez sentí como que, bueno, habíamos hecho un aporte muy grande. Y este 4 de junio, donde se volverá a conformar el órgano societario de la empresa más grande del país, de nuestra empresa hidrocarburífera, con la conformación del Estado Nacional y los estados
provinciales, federales, con el 51%, y que curiosamente es también el aniversario del fallecimiento del general Mosconi, 4 de junio de 1940, murió Mosconi, nació en febrero, el 21 de febrero, por 4 días no nació 25, igual que Néstor, era pisciano igual que él. Pero realmente sentir que hemos dado pasos muy importantes. Yo no voy a enumerar la gestión de gobierno, cualquiera de ustedes podría darme clases acerca de lo que hemos hecho y de lo que todavía nos falta hacer, así que no me voy a tomar el trabajo de hacerlo, pero lo que es importante es, sí, como lo reafirmó recién Jorge respecto de este colectivo de Página 12, reafirmar muy humildemente en mi condición, más que de presidenta de los argentinos, de todos los argentinos, como dice la locutora, con tanta pasión y como me gusta tanto, como militante, porque eso voy a hacer toda la vida. Eso, cuando decía Jorge que todos los que habían conformado Página 12 habían sido todos militantes y de distintas experiencias, además, políticas, ideológicas. Creo que esto es lo más importante, la gente que es capaz de comprometerse con lo que pasa con su país y deja sus cosas personales de lado para ocuparse de las cosas de lo colectivo, del conjunto. Eso es un militante. Tal vez a algunos que ya no están, se les fue la mano en el compromiso, porque era un compromiso a todo o nada, compromiso muy fuerte, pero también hemos aprendido que todo o nada tampoco sirve, porque con todo o nada siempre ganan los que nos dejan sin nada. Entonces hemos aprendido muy duramente, con muchas lágrimas, con mucho sufrimiento, con mucho dolor, entrar aquí mismo, a este lugar, este maravilloso espacio que creo que lo inauguré el 24 de marzo del 2009, este centro Haroldo Conti, ¿no? Pero por entrar por acá tuve que pasar por el casino de oficiales de la ESMA, por la parte de atrás. Entramos porque venía de Olivos, estuve en 2 oportunidades allí. Eso también te lleva a pensar ese espacio que hay generacional vacío. Por eso él hablaba de generación diezmada en su discurso inaugural. Y lo más maravilloso que está pasando ahora es que esos espacios que estuvieron vacíos durante tanto tiempo y que fueron ocupados por el pragmatismo o el posibilismo, y entonces era el no poder hacer nada, hoy están ocupados por miles y miles de jóvenes que se han incorporado a la política de una manera distinta a la que lo hicimos nosotros. Nosotros lo hacíamos por la vuelta de Perón y luchando contra las dictaduras. Estos pibes que se incorporan hoy, se incorporan después de 9 años de gobierno para apoyar a ese gobierno, seguir profundizando el cambio, y lo hacen con alegría y llevando en la mano la bandera argentina. Creo que ese es el mayor aporte. Ese es el mayor aporte, por lo menos así lo siento en términos, y si ustedes me perdonan, en términos personales, porque tengo 2 hijos, uno de 35 años, que está con gripe y le mando un beso, está en la cama, Río Gallegos, 11 grados bajo cero, sensación térmica Río Gallegos, y tengo una hija de 21. Y yo entonces quiero que vivan en un país absolutamente diferente al que nos tocó vivir a nosotros. Y depende de que esto no solamente depende de un gobierno, sino de todos los argentinos, de todos los argentinos en un mundo difícil, convulsionado y complejo. Yo quiero agradecerles a los trabajadores de Página 12, de aquí lo veo a Rep también, que me persigue con Artépolis, me amenaza, casi me extorsiona de ahí de la contratapa, como quiere hacer Artépolis y todo lo demás. Lo veo a Osvaldo con sus columnas, también su contratapa siempre incansable.
no sé, Horacio, ¿por dónde anda? Que si me olvido se va a... ¿Dónde está Horacio? ¿Eh? Ah, bueno, no, yo hablo de Horacio Berbisky. ¿Dónde está Horacio Berbisky? No está, y no está hoy en el aniversario Horacio. ¿Dónde está Horacio? Va a llegar, uy, Dios mío, ¿cómo lo voy a cargar? Le digo, estás viejo, Horacio, ¿no? ¿Qué te pasa que no estás hoy en el aniversario 25? Me mata después de esta, pero no importa. José Pablo Feynman, ¿dónde estás también por ahí? Acá, hola, ¿cómo están todos? La verdad que yo no quiero olvidarme de nadie, no quiero olvidarme de Mario Weinfeld, no quiero olvidarme de Martín Granowski, de Sibeira, de Virginia Ginsberg, de Raúl Goldman, me voy a olvidar, Luis Brustein, ¿dónde estás? Ahí estás también, que es excelente el artículo sobre medios de comunicación, brutal, de la revista, lo leí, viste que lo leí. No me vengo sin los deberes, pero ni lo haga porque me matan, ¿no? ¿Viste? Mañana me matan. Así que no, pero además no lo hago como un deber. La verdad que leer, además ayudan porque te interpelan muchas veces, y al interpelarte te ayudan a ver y a descubrir cosas que vos por ahí no viste, la vorágine de gobernar. El ser presidenta de la... Ustedes no saben lo que es ser presidenta de este país. Yo no quiero contarles. No sé, para algunos era más fácil, andaba más divertido, pero para nosotros la verdad que nunca fue ni fácil ni divertido. Sí fue comprometido, que es otra cosa, ¿no? Pero la vorágine, si te pasa, vos en las veces que yo por ahí descubro algo porque lo leo y entonces a ver qué pasa, le llamo, y no solamente por ahí con el diario, Página 12, con otras cosas también, porque hay otros que ya ni los registro porque ya sé que... Pero la gran mayoría, inclusive diarios que le hablan al mundo y al mercado únicamente, también los leo porque es interesante ver todas las visiones y interpelarse uno mismo acerca de todos los días lo que está haciendo, lo difícil que es gobernar un país como Argentina, lo maravilloso también que es poder hacerlo por el voto popular y obtener los resultados que hemos obtenido en estos 9 años y además hacerlo en un mundo tan complejo. Por eso yo quiero agradecerles a cada uno de los que todos los días escriben, a los que imprimen, a las secretarías de redacciones. Hablabas, Brustein, el que hablaba de que ya las secretarías de redacción no son lo que eran eras vos, ¿no, Luis? Era ese el artículo, ¿no? Era que ya no hay humo, que ya no hay café, ya no hay griterío porque están las computadoras, y también alerta, en definitiva es una llamada, yo lo vi como un llamado de alerta también a aquel periodismo artesanal y contra los peligros de un googleado permanente. Yo no googleo, yo leo y agarro los libros y me voy a la historia, y la verdad que es un ejercicio impresionante, porque además con esto también de googlear nunca sabes qué intereses hay atrás del que el libro sí te permite saber quién lo escribió, qué es lo que hizo, de dónde viene, y entonces poder formular tu propio juicio acerca de lo que te dicen. Cuando vos estás en Google no sabés el que escribió, qué intereses lo movilizó, si es cierto, si es verdad, si es mentira. Es cierto, es todo un peligro, es todo un desafío para el periodismo, Yo no voy a hablar de periodismo de investigación, voy a hablar de periodismo, que es en definitiva el tener formación teórica para poder interpretar a través del pensamiento abstracto la realidad que nos interpela y no que te la cuente nadie, y darle esa versión, esa interpretación al conjunto de la sociedad. Eso es lo que hacen ustedes todos los días y eso es lo que hace tan valorable a todos los periodistas y en especial también en este aniversario a Página 12. Me parece que estoy muy larguera, pero bueno, la verdad que me gusta mucho estar en estos espacios donde veo tantas caras amigas que han sufrido tantos jóvenes también que tienen la dicha de vivir en un país distinto, y quiero terminar diciéndole gracias a las madres y a las abuelas. ¿Por qué gracias? Primero porque
tal cual lo dije en mi discurso como senadora cuando me tocó votar la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, porque había habido una interpretación de algún otro senador. Y yo la verdad que lo que agradecí fue que durante todos esos años jamás pidieron pena de muerte, jamás pidieron cosas extrañas, y la verdad que tenían... Y yo dije que yo no sé si hubiera sido capaz, si me hubieran arrebatado un hijo, de hacer lo que hicieron ustedes. Yo sí pienso en Máximo, pienso en Florencia, que me los hubieran sacado y no hubiera sabido dónde están, y saber que los torturaron y que los mataron y que los desaparecieron. La verdad, no sé si me saldría a ser tan buena. La verdad, lo digo y lo dije ese día sentada en la banca, y verlas a todas ustedes siempre con sus pañuelos y pidiendo justicia, pidiendo verdad y pidiendo memoria, sin odios. Y hoy, concurriendo a los juicios de los genocidas, sin odio, sin revanchismo, simplemente para que se haga justicia por el terrible horror del terrorismo de Estado que sufrió nuestro país, me hace valorarlas muchísimo más, porque ustedes no gritaron, no se hicieron las histéricas, no salían vociferando como salieron otros, gritando, insultando. Nunca les escuché un insulto, nunca les escuché un agravio dirigida a nadie, simplemente pidiendo justicia. Yo creo que son un modelo, lo dije en aquella oportunidad y lo vuelvo a reiterar hoy, y me parece muy bien que ese modelo sea el núcleo central de estos 25 años de Página 12. Hoy, además de aquellos derechos humanos, hemos incorporado los otros, los personalísimos, ampliando identidades, aceptando identidades diferentes, aceptando la diferencia, que en definitiva es eso, ser democrático. A mí la palabra tolerancia no me gusta. Tolerancia me suena medio como bueno, te aguanto porque no tengo más remedio, ¿viste? No. Aceptar que hay diferentes, aceptar que piensan diferentes, y que eso no los convierte en enemigos, sino que los convierte en algo rico que también nos enriquece a nosotros. Yo creo que esta es la clave, y es un poco la clave de este éxito y de esta contraseña, que sin lugar a dudas va a seguir siendo siempre Página 12. Muy felices bodas de plata y por las próximas bodas de oro. Muchísimas gracias.